Buenas tardes, Buenas tardes, profe. profe. Ah, está bien, profe. Este, bueno, antes de iniciar la exposición, este, quiero saber si ya, ya votaron para director. Ya, profe, Ya, hace profe. rato. Ya, profe. Sí, hace rato. ¿Ya? ¿Ya todos? Sí. Sí, profe. ¿No tuvieron problema con la página y eso? No, profe, No, cargó profe. muy rápido. Ok. Fíjese que el enlace que mandó a mí no me abrió en la computadora, pero en el celular sí me abrió. Ya lo hice desde el cel. Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien, se aplicaron porque el grupo de ayer nomás no había entrado. Sí se terminaron hoy hoy se terminan las votaciones. ¿Qué saben ustedes? Sí, profe, hoy es el último día para votar. Se Creo cierra habían todo a dicho las como 9. a las 8 o algo así. Ujú. Se cierra a las 9, creo, profe. Ah, ok, bueno. Entonces todavía hay tiempo para el otro grupo. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar la sesión con el equipo 3. El jefe el encargado, el jefe del equipo 3 es Jorge Escamilla. Por si ya están listos para bueno, ya está el permiso Ok, profesor. Sí, ya para que estamos todos, ¿verdad, inicie. compañeros? Sí. Sí. Pues sí, están todos. Ok, bueno, pues vamos a... Deje, empiezo a compartir pantalla y cuando esté compartiendo me avisa. Ok, Sí, ya se ve, ¿verdad? sí, adelante. Bueno, yo voy a iniciar, profe. Bueno, nosotros somos el equipo 3 y nos tocó explicar el tema de transformador aumentado. Transformador aumentado, ideal aumentado. La siguiente, por favor. Sí, voy. Gracias. Bueno, primero vamos a empezar por definir qué es un transformador ideal. Es un artefacto sin pérdidas con una bobina de entrada y una bobina de salida. Las relaciones entre los dos voltajes de entrada y de salida, entre la corriente de entrada y de salida, se establece mediante dos ecuaciones y lo podemos ver en la figura 1. En la figura, bueno, tenemos el esquema A, que es un transformador ideal, y en el esquema B podemos ver los símbolos esquemáticos del transformador ideal. La siguiente, por favor. El transformador que se muestra en la figura 1 tiene NP espiras de alambre sobre su lado primario y NS de espiras de alambre en su lado secundario. La relación entre el voltaje primario de T aplicado al lado primario del transformador y el voltaje de salida inducido sobre su lado secundario es, bueno, ahí tenemos la ecuación, en donde nuestra alfa se define como la relación de espiras del transformador, que es N primario sobre N secundario. La siguiente, por favor. La relación entre la corriente IDP que influye del lado primario del transformador y la corriente de salida que influye hacia afuera del lado secundario del transformador
Bueno, ahí tenemos la ecuación que es, y en términos de cantidades fasoriales, estas ecuaciones son voltaje primario sobre voltaje secundario igual a alfa, y corriente primaria sobre corriente secundaria es igual a 1 sobre alfa. Nótese que el ángulo de fase del voltaje primario es el mismo que el ángulo del voltaje secundario, y la fase del ángulo de la corriente primaria es la misma que la fase del ángulo secundaria. La relación de espiras del transformador ideal afecta las magnitudes de los voltajes y corrientes, pero no sus ángulos. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a empezar definiendo qué es un transformador. Un transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de un cierto nivel de voltaje en energía eléctrica de otro nivel de voltaje por medio de la acción de un campo magnético. Están constituidos por 2 o más bobinas de alambre, aisladas entre sí eléctricamente, por lo general, y arrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. El material ferromagnético, la manera más fácil en la que lo podríamos comprobar que es un material ferromagnético sería poniendo un imán, y si este se pega, pues ya podemos ver que es un material ferromagnético. La siguiente, por favor. El arrollamiento recibe la energía eléctrica, se denomina arrollamiento de entrada, con independencia si se trata de mayor a alta tensión o menor tensión, baja tensión. El arrollamiento del que se toma la energía eléctrica a la tensión transformada se denomina arrollamiento de salida. En concordancia con ello, los lados del transformador se denominan lado de entrada y lado de salida. El arrollamiento de entrada y el de salida envuelven la misma columna del núcleo de hierro. El núcleo se construye de hierro porque tiene una gran permeabilidad, o sea, conduce muy bien el flujo magnético. Siguiente, por favor. En un transformador, el núcleo tiene 2 funciones fundamentales. Desde el punto de vista eléctrico, y esta es su misión principal, es la vía por la que discurre el flujo magnético a través de las partes de la culata, conduce el flujo magnético siendo un circuito prescrito de una columna a otra. Y desde el punto de vista mecánico, es el soporte de los arrollamientos que en sí se apoyan. Para generar el flujo magnético, es decir, para magnetizar el núcleo del hierro, hay que gastar energía eléctrica. Dicha energía eléctrica se toma del arrollamiento de entrada. El constante cambio de magnetización del núcleo de hierro origina pérdidas. Estas pérdidas pueden minimizarse eligiendo tipos de chapa con un bajo coeficiente de pérdidas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya pues más resumido, tenemos que es un dispositivo eléctrico el cual puede aumentar o disminuir el voltaje de corriente en un circuito de corriente alterna. Puede aislar circuitos entre sí y puede incrementar o disminuir el valor aparente de un capacitor, un inductor o un resistor. Y ahí pues podemos ver el dibujito que está el voltaje primario, el voltaje secundario, la corriente primaria, la corriente secundaria. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del voltaje inducido. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz o de tensión. Es un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Y bueno, ahí tenemos la ecuación y lo que significa cada una. Y ahorita más adelante vamos a hablar de la ley de Faraday. Siguiente, por favor. ¿A qué se le denomina el voltaje inducido? Se denomina voltaje inducido a un potencial eléctrico creado por el efecto de un campo electromagnético variable sobre un material conductor. El descubrimiento de este fenómeno, conocido como inducción electromagnética, se le atribuye a Michael Faraday, quien publicó los primeros resultados de su experimento en 1931. Uno de los experimentos de Faraday consiste en 2 bobinas de alambre, una dentro de otra, pero sin tocarse. La bobina interna se conecta a una batería y la bobina externa a un instrumento que permite detectar corriente eléctrica. Faraday utilizó el galvanómetro. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver más a detalle el experimento de Faraday, experimento de inducción electromagnética. La batería genera una corriente que llega a la bobina interna y crea un campo magnético. Mientras permanece estática, no hay corriente eléctrica en la bobina externa y el galvanómetro no detecta nada. Pero al mover la bobina interna, entrando y saliendo de la bobina externa, los cambios en el campo magnético inducen una corriente eléctrica en la bobina externa. Y bueno, ahí podemos verlo en el dibujito. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday explica la inducción electromagnética utilizando el flujo magnético. Según esta ley, al cambiar el flujo magnético de una superficie conductora, se crea una fuerza electromotriz.
en la versión más extendida aplicada a circuitos cerrados. Esta fuerza electromotriz es igual a la tasa de cambio del flujo electromagnético y bueno, ahí tenemos cómo se calcula, bueno, la fórmula. Y la fórmula de la ley de Faraday tiene signo negativo, siguiendo la ley de Lenz, según la cual la dirección de la corriente generada es opuesta a la dirección de la fuerza del campo magnético que la crea. A ver, ahí Karina, esa Sí, profe. ecuación, ¿para cuántas vueltas es? Me que tiene, bueno, había visto que decía que tenía una constante, algo así. Ajá, pero de acuerdo a las ecuaciones anteriores que se pasaron, o alguien Sí, del equipo que le ayude, esta ecuación de Faraday, ¿para cuántas vueltas es? De hecho, iba a explicar esa parte donde n es el número de vueltas. ajá, Ajá. bueno, sí. Y Ujú. entonces, viendo esta ecuación, ¿para cuántas vueltas es? Para n número. Por, e- no, pero aquí, ¿dónde está la n? ¿Cuánto vale n, Eduardo? Héctor Eduardo. No, ninguno del equipo. Pues vale 1, por eso no aparece n. Ok, sí, ¿Sí o no? sí, Porque profe, sería sí. n, es el número de vueltas. Ujú. Entonces, no aparece, pues quiere decir que están considerando esa ecuación para una Para una vuelta, ¿no? gira, o sea, una vuelta nada más. Entonces, abusados con ese detalle. Sí, profe. Adelante. Voltaje aplicado y voltaje inducido. Un transformador puede funcionar para aumentar o disminuir el voltaje aplicado al devanado primario. Cuando un transformador se usa para incrementar el voltaje en su devanado secundario, respecto al primario se le llama transformador elevador. Cuando se usa para reducir el voltaje en el devanado secundario, con respecto al primario, se llama transformador reductor. Sin embargo, existe una tercera condición en la que un transformador produce un mismo voltaje en su secundario que se aplica a su devanado primario. Dicho de otra manera, su salida es idéntica con respecto al voltaje, la corriente, la potencia transferida. Este tipo de transformador se denomina transformador de impedancia y se utiliza principalmente para la adaptación de impedancias o el aislamiento de circuitos eléctricos adyacentes. Siguiente, por favor. Cuando las líneas magnéticas de flujo fluyen alrededor del núcleo, pasan a través de las vueltas del devanado secundario, provocando que se induzca un voltaje en la bobina secundaria. La cantidad de voltaje inducido estará determinada por la ley de Faraday, donde n es el número de vueltas de la bobina. Este voltaje inducido tiene la misma frecuencia que el voltaje del devanado primario. Se induce el mismo voltaje en cada vuelta de bobina de ambos devanados, porque el mismo flujo une las vueltas de ambos como resultado. El voltaje inducido total en cada devanado es directamente proporcional al número de vueltas. Siguiente, por favor. El voltaje aplicado debe ser idéntico al voltaje inducido, ya que aparecen dentro del mismo par de conductores, donde phi es el flujo, G es la fuente de Ca, E es la tensión inducida, e Im es la intensidad magnetizante. Esto significa que si G se mantiene constante, el flujo pico también debe permanecerlo. Y aquí está un pequeño diagrama de la representación de una bobina, el flujo, la corriente, la intensidad y las fuentes. ¿Ok? Ahí F, ¿qué sería? La letra F. Eh, Eduardo, F, ¿qué sería?
o alguien que le ayude del equipo. ¿Sería la fuerza magnética? No, no, no. ¿La frecuencia, profe? Ajá, la frecuencia. Es la frecuencia. O sea, tienen que, o sea, darle una repasada así con calma y para o sea, para que comprendan, ¿no? O sea, lo que se está poniendo ahí en las diapositivas. Sale adelante. Siguiente. Ok. Transformador elemental. Cuando el devanado primario es excitado por una fuente de CA, la corriente circulante produce un flujo total, el cual se dispersa por toda la bobina. Aquí se representa el flujo de negativo y positivo del inductor. Siguiente. Ok. Transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de un cierto nivel de voltaje en energía eléctrica de otro nivel por medio de la acción de un campo magnético. Está constituido por dos o más bobinas de alambre aisladas entre sí eléctricamente. Por lo general están arrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. Siguiente. Ok. Dicho así, al acercar una segunda bobina de voltaje de CA, E2 es inducido a la segunda bobina, el voltaje en E2 dependerá de forma directa a la fuerza del acoplamiento. Si el acoplamiento es débil, el voltaje E2 será mínimo. En cambio, al tener un acoplamiento fuerte, el voltaje E2 será más alto. Aquí hay una representación, bueno, dicho así, esta es la representación gráfica de esta frase. Bien, sí me escucho, ¿verdad? Sí, Voy a empezar a hablar, bueno, continuando con el tema, hay una parte importante que nosotros ya tenemos con antecedente que en la materia de circuitos de corriente alterna y corriente directa, por ejemplo, en los elementos pasivos que es el resistor, el capacitor y el inductor o la bobina, cuando hablábamos de cajas de impedancia en un circuito para determinar el flujo de la corriente o la cantidad de corriente, veíamos también el tema de la marca de polaridad, ¿no? Entonces, esto que nos decía, el sentido para las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff, y bueno, aquí lo vamos, bueno, eso es como antecedente a esta parte, ya que nuevamente se tiene mucha relación, y bueno, dice la polaridad de un transformador es la terminal donde entra la corriente de la fuente y sale hacia la carga. De acuerdo a la forma en que están enrolladas las dos bobinas sobre el núcleo, el voltaje en el secundario puede estar invertido o no respecto al primario. ¿A qué se refiere esto? La marca de polaridad se representa por unos puntos al lado de las bobinas. Si los dos puntos están en el mismo lado, indica que los voltajes están en fase. Si los puntos están uno arriba y otro abajo, indica que existe una diferencia de 180 grados entre las fases de los voltajes del primario y del secundario. Como podremos imaginar, la polaridad del transformador dependerá de cómo están devanadas las dos bobinas, no solamente respecto al núcleo, sino también respecto entre ellas. Otra de las propiedades de la marca de polaridad es que al entrar una corriente a una terminal con polaridad produce una fuerza magnetomotriz que actúa en dirección positiva, produciendo un flujo en la dirección positiva, y a la inversa, una corriente que sale de una terminal con marca de polaridad produce una fuerza magnetomotriz y un flujo en la dirección negativa. ¿Qué es la fuerza magnetomotriz? Es una de las variables usadas para describir el flujo de un campo magnético. Si recordamos, pues un capacitor almacena carga a través de un campo eléctrico y una bobina almacena carga a través de un campo magnético. La fuerza magnetomotriz se puede entender de manera análoga al voltaje eléctrica de la ley de Ohm, o sea, el voltaje que es la fuerza electromotriz. Otra propiedad es si un material con una marca de polaridad es momentáneamente positiva, entonces la terminal con marca de polaridad es momentáneamente positiva del otro lado.
O sea, que entra por positivo y sale por positivo. ¿Y en qué parte, Jorge, en qué parte del transformador se da Ajá. esa fuerza magnetomotriz? ¿En qué parte? Ajá, del transformador. Pues cuando se le induce voltaje al, al embobinado del cobre, ¿no? Que bueno, normalmente es cobre, y cuando empieza a fluir este voltaje se crea el campo magnético. Mm, mm, no, o sea, debido a Ajá. la corriente que circula en el primario, Ujú. se induce, ¿no? Un voltaje pero también ahí existe un flujo magnético. ¿En dónde se da ese flujo? ¿En qué elemento físico? En la bobina primaria, No, ¿no? Es en la ferrita, ¿no? La que conecta al devanado en primario el con el secundario. núcleo, El núcleo ferromagnético, entonces. en el núcleo, ajá, o sea, Ok, vean posteriormente con detalle sí. y van a ver que en algunas de las diapositivas que ya se han pasado, ahí, ahí dice flujo magnético y le ponen las flechas y se da en el material ferromagnético. Ok, Ok, sí, pues, sale. continúo. Bueno, ahora vemos el transformador ideal sin carga en relación al voltaje. Se denomina, bueno, el concepto de transformador ideal es un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque realmente no existe. Este, es aquel transformador que no experimenta pérdidas y su núcleo es infinitamente permeable. Además, cualquier flujo creado por el devanado primario está completamente enlazado con el flujo en el devanado secundario y viceversa. Aquí la ecuación que se nos muestra es la relación de vueltas que hay en el transformador. Y bueno, la descripción es la siguiente. E1, que es voltaje inducido en el primario, sobre E2, que es voltaje inducido en el secundario, es igual al N1, que representa el número de vueltas en el primario, sobre N2, que representa el número de vueltas en el secundario. Eso nos da la relación de vueltas que hay en el transformador. Yo le entiendo, profesor, que es el número de vueltas de la bobina, ¿no? Sí, Ese es o sea, bueno, el hay, resultado final. en el transformador hay ¿cuántos bobinados? Ajá, ¿Cuántos hay? dos. Bueno, Dos. normalmente de dos. ¿Cuáles son esos dos? El bobinado primario y el secundario. Exactamente. Ajá, Entonces cada uno, N1 son el número de vueltas en el primario, es la bobina del primario, y N2 es el número de vueltas en la en el bobina bobina secundaria. secundaria. Mm. También tengo entendido que, bueno, he visto alguna relación de este problema y, por ejemplo, hay veces en que nos pide el número de vueltas en el primario y es simplemente un despeje, ¿no? Para poder calcular Ujú. ya sea el número de Sí, vueltas o para hacer el el voltaje inducido. diseño. Ujú. Depende de lo que nos pida el problema. Exacto. Les comentaré ahora que, bueno, en el concepto ideal, este, ya mencionamos una de las características y que en el concepto ideal no hay pérdidas de potencia de ningún tipo. Todo el flujo magnético producido por la bobina primaria pasa por la bobina secundaria y esto implica que la potencia que entra en el primario es la misma que sale en el secundario a una carga que esté conectada. Pero en la parte real, en los transformadores sí hay pérdidas. Uno de las pérdidas es el paso de la corriente de las bobinas, produce pérdidas de potencia en las resistencias de las bobinas. Otro tipo de pérdida de potencia son asociadas debido a que no todo el flujo magnético producido por la primera bobina pasa a la segunda bobina. Y otra pérdida es de potencia asociadas al calentamiento del material ferromagnético por fenómenos de corriente de Eddy y por histéresis de la materia. Normalmente tengo entendido que los transformadores tienen un líquido para evitar el sobrecalentamiento del transformador. Y bueno, ese es Sí, los transformadores grandes, pues sí. Ajá, De la CFE o de una subestación, pues sí. Ujú. sí. Y bueno, ahora le toca a mi siguiente compañero la siguiente parte.
Bueno, ahí me escucho. Sí. Yo les voy a hablar sobre el transformador ideal bajo carga y pues, la relación de corriente, ¿no? Entonces, en la imagen podemos ver lo que ya hemos estado viendo hasta ahorita, una fuente, el núcleo de ferrita o el material ferromagnético, de un lado primario, secundario, y una carga y todos los elementos, ¿no? Entonces, cuando le conectamos una carga al devanado secundario, va a empezar a fluir una corriente 2, al cual va a estar dada por, si se recuerdan, la ley de Ohm, que básicamente es corriente es igual a la fuente de voltaje sobre una impedancia, una resistencia. Sin embargo, cuando integramos esta carga al devanado secundario, no va a afectar nada la tensión que va a haber a lo largo del circuito, ¿no? Secundario, porque pues esta tensión depende directamente de la tensión que le llegue por el devanado primario, ¿no? Entonces no afecta en nada la carga de devanado secundario a esta tensión. La que sigue, por favor. Y pues bueno, este es el circuito para un transformador ideal que pues, básicamente es lo mismo, nada más que ponen un cuadrado y como que los datos que se necesitan saber, como por ejemplo la relación de espiras, ¿no? O esos puntos que como ya lo ha explicado mi compañero, pues son para cuando el transformador esté en fase o en un desfase de 180 grados. Y pues esto básicamente nada más se hace como para ahorrar, por ejemplo, en simuladores, podría ser que se encontraran este tipo de simbología, pero pues, vamos en simuladores como Proteus o cosas así que no requieres tanto como que ver el insight de los elementos. Y eso sería todo por mi parte. Que sí. Y oye, Bill Cheese, Ajá. este, ¿tú no eres pariente de un maestro de ahí de No, Jorge Vilchis? no soy. Sí, No, da matemáticas, ¿no? Pero no soy pariente. no, es de control. También da más No. y da en octavo. El que yo conozco es uno que me dio variable compleja, pero no somos familiares. Bueno, aparentemente, pero si le buscan, pues yo creo que sí. Hasta lo mejor, ¿no? Fueron primos nuestros abuelos. Ujú. Pues háganse la prueba de ADN. Ahora que Ok, lo vea, les sale digo. pues. Adelante. ¿Sigues tú o sigue otra persona? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Perdón si escucha mucho un poco de ruido, pero es que está lloviendo por acá un poco. Sí, no Entonces yo te... les voy a hablar sobre la relación de impedancia. La relación de transformación es A, por lo que podemos escribir E1 sobre E2, que es igual a A. E y 1 y 2 es igual a 1 sobre A, por lo que se refiere a la fuente experimentada una impedancia ZX entre las terminales del primario dado por ZX igual a E1 sobre I1. Por otra parte, el secundario experimenta una impedancia Z dada por Z, que es igual a E2 sobre I2. Por consiguiente, ZX es igual a A cuadrada por Z. Entonces aquí en la imagen podemos ver cada una de las variables que se nos están presentando, que sería en el circuito dado. Siguiente, por favor. La reflexión de las impedancias del secundario al primario y viceversa. Conforme a las impedancias que se reflejan de esta manera, la configuración del circuito no cambia, pero los valores de la impedancia reflejada se multiplican por A cuadrada. En general, siempre que una impedancia se transfiere de un lado del transformador al otro, el voltaje real a través de él cambia en proporción a la relación de las vueltas. Y pues eso sería todo por parte de nuestro equipo, profe. Ujú. Ya ven, si tienen dudas a dónde buscar. Muy bien.
Está ahí ahorita Ruiz Torres. Sí, sí está. Ok. Sí está, profe. Sí, sí, ya lo vi. Bueno, ahorita le voy a mandar el siguiente tema. Y del equipo 5, no sé si agregaron más alumnos o cómo le vamos a hacer. El equipo 5 está Romero, Porras y Solano. ¿Aumentó o se van a quedar así? Sí, nos vamos a quedar así, profe. Ok. Y es que Luis Romero, ¿va? Sí. Bueno, pues entonces ahorita también voy a enviarles las dos presentaciones para el martes y para el jueves. Ok. Bueno, entonces, por hoy ahí le dejamos y pues, que tengan buen fin de semana y a seguir, porque esto todavía no se acaba. Sí, profe, Gracias, muchas gracias. profe. Igualmente. Igualmente, hasta Igualmente, luego. profe. Que les Sí. vaya Nos bien, vemos. bye, jóvenes. Luego. Que tenga buen día, profe. Igualmente, bye. Buenas tardes.